Este episodio de la Estrategia del Día es traído por el Council of the Americas. Este 16 de octubre llega el simposio y la 13ª edición de los Premios Bravo en Miami, donde más de 500 líderes se reunirán para debatir el futuro de América Latina. Participa junto a los protagonistas de la región. Regístrate en el enlace de la descripción. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del buró de Argentina en BloombergLinea.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con el dato económico de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El mercado argentino reaccionó ayer con desplomes contundentes tras la derrota electoral de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. En el día más bajista para los activos argentinos en 5 años, los bonos soberanos en dólares se habían hundido para el cierre hasta 9,1%, mientras que las acciones de empresas argentinas se dieron hasta 24%, con los bancos liderando las caídas en Wall Street. El S&P Merval, por su parte, cayó 13% en pesos, profundizando así su caída acumulada desde enero. Analistas como el economista Amílcar Collante calificaron el resultado como un nuevo cisne negro para nuestro mercado, destacando que los inversores no esperaban un triunfo tan amplio para el peronismo. En esa línea, no fueron pocas las voces que proyectaban ayer mayor volatilidad en este mes y medio hasta las elecciones nacionales de octubre en materia de bonos, acciones y el dólar oficial, que podría ir a testear el techo de la banda cambiaria. Más sobre esto último en el dato económico con Belén Escobar. Mientras tanto, bancos internacionales como el Wells Fargo y Morgan Stanley ajustaron su visión previamente alcista hacia escenarios más negativos tanto para el peso argentino como para los bonos. Sin embargo, el JP Morgan mantuvo una perspectiva más alcista, reafirmando su recomendación de sobreponderar la deuda en dólares, además de bonos en pesos como el Bontam. Los estrategas del gigante de Wall Street reconocieron que el resultado bonaerense aumenta los riesgos de un escenario más negativo, pero consideran que los elementos fundamentales para que Milei logre consolidar su agenda de reformas siguen intactos. A contracorriente del Morgan Stanley, que cerró su recomendación de comprar activos argentinos, el JP Morgan señaló que pese a los desafíos legislativos y la necesidad de recalibrar la estrategia política, esperan que el gobierno mantenga la disciplina fiscal y continúe avanzando en su plan de reformas. Aún así, reconocieron en una nota a clientes que los resultados fueron muy negativos para la administración y que generaron dudas sobre lo que podría ocurrir en las elecciones de octubre. 2. Como era de esperar, el día después de la derrota para La Libertad Avanza fue convulsionado, comenzando con una entrevista radial de Francos y cerrando con el anuncio de una mesa de trabajo que va a dialogar con los gobernadores. Lo cierto es que el gobierno buscó moverse rápido para contener el impacto político y económico, aunque no logró disipar el grueso de las dudas que afligían a los inversores por la mañana, eso al menos por las cotizaciones de los activos. Milei recibió ayer en Casa Rosada al presidente del BID, Ilan Goldfand, acompañado por Luis Caputo, Pablo Quirno y el propio Francos. El encuentro, agendado antes del revés en las urnas, sirvió para repasar la agenda de reformas que tiene en mente el libertario y su relación con el organismo, que ya comprometió financiamiento por $10.000 millones en 3 años. Sin embargo, no hubo anuncios nuevos, mientras que Goldfand escribió en X que fue un excelente encuentro y ratificó el apoyo al programa económico. La jornada estuvo atravesada además por 2 reuniones de gabinete, una a la mañana y otra por la tarde, esta última con la presencia de Luis Caputo. Ambas sirvieron para analizar el resultado bonaerense, aunque finalmente se desestimaron rumores de cambios de ministros y se definió una nueva estrategia rumbo a octubre. Concretamente, el vocero Adorni anunció la creación de una mesa política nacional presidida por Milei e integrada por Karina Milei, Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni. En otras palabras, nadie sale del círculo íntimo de Milei, al menos por ahora. En una entrevista radial por la mañana, el jefe de gabinete Francos había admitido que los resultados macroeconómicos no parecen haber llegado a la gente y también reconoció que puede que hayan sido soberbios. Dijo que la derrota es compartida y que el desafío será traducir los logros macro en alivio cotidiano. Mientras tanto, en la provincia, el diputado libertario electo Maximiliano Bondarenko encendió la agitada interna oficialista al vincular la caída en las urnas con el ajuste. El eventual legislador provincial, uno de los elegidos en el armado de pareja con Karina Milei, dijo textualmente: "Mi vieja no llega a fin de mes, la economía
economía es un desastre. 3. ¿Y cómo sigue todo en el mercado y en la economía argentina después de este cimbronazo electoral? Bueno, para la consultora 1816, una de las más escuchadas por los inversores y las empresas, el Tesoro tiene un poder de fuego muy limitado para intervenir en el mercado de divisas. Al 6 de septiembre, sus depósitos en dólares en el Banco Central se estimaban en unos 1.130 millones de dólares, pero esa cifra era casi idéntica a los vencimientos que debe afrontar con organismos internacionales hasta la elección nacional del 26 de octubre. Eso significa que a menos que recibiera nuevos desembolsos, su capacidad de seguir vendiendo dólares hoy se ve muy limitada. En contraste, el Banco Central sí tiene poder de fuego con reservas líquidas de alrededor de 20.000 millones de dólares. Pero la gran incógnita es si el gobierno estaría dispuesto a defender el techo de la banda cambiaria durante estas 7 semanas que restan hasta las elecciones, sacrificando a la vez parte de los desembolsos del FMI. Ayer, por lo pronto, todo indica que el gobierno prefirió no intervenir. Aunque el equipo económico también podría subir aún más las tasas para incentivar el carry, ya la subió tanto que no queda claro para 1816 si tendría efecto a esta altura del partido. En el plano político, la consultora subraya la importancia de lo que pueda suceder en la Cámara de Diputados con el proyecto que busca limitar la facultad presidencial con los DNU. En caso de aprobarse la iniciativa, los decretos de necesidad y urgencia quedarían sin efecto en 90 días a menos de que fueran ratificados por ambas cámaras, un cambio radical respecto de la situación actual. Atentos además a ver si la Cámara Baja sanciona esta ley con 2/3 de los votos para ver si tiene los números para bloquear un futuro veto presidencial. Finalmente, comentarles que 1816 comentó que después del resultado del domingo, el mercado ajustaría a la baja la probabilidad de reelección de Milei en 2027. De esa forma, empezaría a asignar chances al regreso del peronismo de izquierda o el surgimiento de una tercera alternativa vinculada a los gobernadores de centro. No obstante, la misma 1816 hizo hincapié en que los resultados de elecciones de medio término en Argentina nunca fueron demasiado buenos predictores de las siguientes elecciones presidenciales. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo cerraron ayer los mercados. El S&P Merval cayó 13,3%, fue la jornada de rojos más profundos para las acciones argentinas en 5 años en Wall Street, con caídas de 24,4% para BBVA y ninguna suba. Los bonos ley Nueva York cerraron con rojos de hasta el 9,1%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.385 pesos, el MEP en 1.437 y el contado con liqui en 1.439. En cuanto al dólar oficial, quédate para escuchar ahora el dato económico de la semana. El dato económico. Y esta semana nos toca hablar de los movimientos del dólar luego de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, porque si bien el tipo de cambio recortó la suba durante el inicio de semana, poco a poco se acerca al techo de la banda y en el mercado ya advierten que la capacidad del Tesoro para intervenir en caso de ser necesario es limitada. Ante ese escenario, se debe tener en cuenta que el poder de fuego del Banco Central es mucho más grande, pero la clave será ver si el gobierno está dispuesto a defender el techo de la banda durante 7 semanas o no. A través del dato económico de la semana, te cuento que el dólar mayorista trepó 54 pesos al cotizar a 1.409, con lo que quedó a tan solo poco más del 4% del techo de la banda. Sobre esto, Lorenzo Sigau Gravina, director de análisis macroeconómico de Equilibra, ve lo siguiente. La derrota de la Libertad Avanza por más de 13 puntos en Provincia de Buenos Aires, en un contexto en el que el propio gobierno nacional había nacionalizado la elección, que es una elección que es para legisladores de la provincia, generó obviamente un shock negativo en todos los activos argentinos, subió el riesgo país, subió el tipo de cambio oficial y bajaron fuerte las acciones. La duda obviamente hoy es si el gobierno puede frenar esta dinámica negativa que se viene dando en el últimos semanas, meses, que es que no le están saliendo las cosas, se complica con escándalos de corrupción la gestión, problemas económicos, y si el gobierno no sale pronto con esta dinámica, de esta encerrona, tienen riesgo de que ya el tipo de cambio oficial que viene subiendo, que se viene acercando al techo de la banda, finalmente lo testee el mercado, y eso significa que el Banco Central va a tener que vender para frenarlo. Un punto clave de esta dinámica es, si el gobierno puede torcer las expectativas, puede hacer un anuncio creíble que desarme esta pendiente negativa que viene andando el gobierno, y obviamente aquí, por ejemplo, desembolsos de organizaciones internacionales adicionales, ayuda del Tesoro de Estados Unidos o algún tipo de medida que ayude a mejorar un poco las expectativas podría ayudar, pero en el corto plazo nosotros estamos viendo que de seguir la lógica así, de quedarse el Tesoro ya en poco poder de fuego, un poquito más de 1.100 millones de dólares de depósitos del Tesoro, si se queda sin ese poder de fuego, lo más probable
probable es que el tipo de cambio oficial llegue al techo de la banda, y en particular lo que preocupa es qué va a pasar el día después de octubre, si el gobierno va a tener que modificar el esquema o no. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Axel Kicillof en Radio Con Vos. Tenía 500 mensajes, ninguno de Milei, pero sí uno de Guillermo Francos felicitándome. ¿Habrá diálogo entre Kicillof y la nueva mesa de trabajo de Milei? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.